Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amado, Dios bendiga a todos aquellos que alcanzan a escuchar este mensaje. Me place saludarles en esta hora. Amados, hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy interesante. ¿Por qué es interesante este tema? El tema del alma. Porque el tema del alma es de lo que trata la salvación que anuncia el Evangelio. Y aunque el Evangelio anuncia la salvación del alma, muy poco se conoce acerca del alma. ¿Qué es el alma? Así que es un tema interesante por eso, porque aunque la salvación que se predica por medio del Evangelio tiene que ver expresamente con la salvación del alma, hoy en día muy pocos conocemos o entendemos qué es el alma, qué es lo que Dios quiere salvar, qué es lo que Dios quiere salvar, qué es el alma. Porque lo que se conoce acerca del alma es muy por encima, es muy superficial. Muchos dicen que el alma es el centro de las emociones. Es cierto, en el alma se producen las emociones, se albergan las emociones del hombre. Pero el alma es mucho más que eso. Entonces, para dar a conocer algo más acerca del alma, gloria a Dios, en este día quiero tocar este tema, ¿qué es el alma? Esperamos que la dirección de Dios esté con nosotros para que lo que digamos sea conforme a su voluntad y su propósito, sea siendo guiados por el Espíritu Santo, a fin de que todo aquel que escuche lo mucho o lo poco que digamos a través de esta emisión pueda ser de edificación y de gran ayuda para comprender qué es lo que portamos por dentro. Gloria a Dios. Entonces, para comenzar a desarrollar este tema, vamos al libro de Génesis. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios, siempre sabiendo que estamos siendo guiados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Óigase bien. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Gloria a Dios. Entonces vemos que el alma del hombre en primera instancia es un espíritu. Porque aquí nos dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Pero nosotros sabemos por la palabra que Dios es espíritu. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es un espíritu conforme a la semejanza de Dios. Es un espíritu. ¿Pero qué tipo de espíritu? Porque hay diversidad de espíritus y no todos los espíritus son los mismos. Y no todos los espíritus tienen la misma gloria, hay diversidad de glorias. Pero entonces, ¿qué tipo de espíritu es el alma? El alma es un tipo de espíritu superior, conforme a la semejanza de Dios, es un espíritu superior. Cuando comprendemos las dimensiones de gloria en las que el hombre tiene que incurrir para acercarse a Dios, aquí hay niveles de gloria, hay niveles de resplandor, hay niveles de emisión de luz que el alma o que el espíritu puede soportar o puede manifestar.
Y esto tiene que ver con el qué tanto podré yo acercarme a Dios de acuerdo al grado de luminosidad o de emisión de luz que yo pueda emitir o que pueda soportar. Entonces podemos calificar el alma como ese espíritu capaz de manifestar el resplandor de luz, ese máximo resplandor de luz que emite Dios. El alma tiene esa capacidad. Por eso es un espíritu superior, porque es el único espíritu en el hombre que puede soportar ese nivel de radiación de luz y que también lo puede manifestar. Fíjase bien. En los niveles de resplandor, lo voy a volver a decir, en los niveles de resplandor de luz o en los niveles como nos podemos acercar a Dios, Dios se manifiesta en diferentes niveles, en diferentes emanaciones. Y de acuerdo al tipo de espíritu, ese espíritu puede tener niveles de acercamiento, de proximidad a Dios. Y conforme más el espíritu se aproxime a Dios, mayor es su grado de luminosidad que puede emitir y que puede soportar. Aún los mismos ángeles, hay niveles de luminosidad en Dios que los ángeles mismos no lo soportan. Y tienen que avanzar de ahí en adelante otros niveles, otro tipo de ángeles que pueden soportar esos niveles de luminosidad. Pero el alma, por su composición, por su creación, como Dios la creó a su imagen y a su semejanza, entonces el alma puede alcanzar ese máximo nivel de luminosidad que emite Dios, lo puede soportar y lo puede emitir. Por lo que el alma puede acercarse lo más que se pueda a Dios. Es el único espíritu que puede acercarse hasta ese nivel. La esencia del alma es un espíritu superior. O sea que no es un espíritu, porque Dios creó el alma a su imagen y semejanza y Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es el alma? Es un espíritu superior, capaz de manifestar esa máxima emisión de la luz, de la radiación de luz que hay en Dios. ¿Por qué? Porque Dios la creó a su imagen y a su semejanza. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros como hombres alcanzar cuando comprendemos qué es el alma? Comprendemos que el alma, en su principio, Dios dice que creó a Adán a su imagen y semejanza. La idea de Dios cuando creó a Adán, alma viviente, era enseñarle, educarlo como su hijo, a fin de que Adán alcanzase ese nivel de brillo y de entendimiento para poder señorear todo lo que él ya había puesto en sus manos. Aquí vemos que Dios puso toda la creación, la puso en las manos del hombre. Entonces la intención de Dios al crear a Adán, alma viviente, era crear un Dios, un hijo de Dios, era formar un hijo de Dios. Vive Cristo para siempre. Y vemos que por causa del pecado Adán abortó el proceso, no pudo completar el proceso de formación. Mas sin embargo, esa alma que recibió Adán, que es conforme a la semejanza de Dios, hoy en día todos los hombres recibimos un alma que tiene esa capacidad de elevarse a ese nivel de gloria, a ese nivel de iluminación, a ese nivel de emisión de luz, a ese nivel de conocimiento, a ese nivel de poder. Para que los hombres lleguemos a manifestar esa supereminente gracia que hay en Dios. Solo un hombre puede manifestar esa gracia. Solo el alma del hombre puede alcanzar ese nivel de luminosidad. Entonces, amados, ¿qué es el alma? El alma es un espíritu superior con la capacidad de alcanzar ese grado de iluminación.
ese grado de iluminación máximo que hay en Dios. Bueno, otra parte de la que hay que hablar es cómo está conformada el alma. Porque si vemos, dice la palabra que Dios creó a Adán fue alma viviente. Y que cuando Dios creó a Adán del barro, formó a Adán del barro, lo que sopló fue aliento de vida, pero fue un soplo. Pero entonces, ¿qué llevaba ese soplo? Vemos que aunque Dios dio un único soplo, vemos que el hombre es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, pero fue un solo soplo que Adán recibió, no fueron 3 soplos, ni 2 soplos, un soplo. Y ese soplo Dios lo llamó alma viviente. Eso fue lo que Dios creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo está conformada el alma? Gloria a Dios. Cuando indagamos e escudriñamos un poco más las escrituras y vamos un poco más allá, comprendemos que el alma, que es el espíritu superior, que es lo que Dios creó a su imagen y semejanza, y vemos en la Biblia que no solamente hay un alma, sino que también hay un ruah, que es el espíritu, que es un espíritu inteligente, y que también hay una vitalidad en el hombre, que es la que se encarga de darle la movilidad al cuerpo carnal. Entonces vemos que el alma está compuesta de tres partes, se puede descomponer en 3 partes. Primero, que es la vitalidad o el alma vital, que es el nefesh, de acuerdo también con lo que los sabios judíos, la gente dedicada a escudriñar la palabra a profundidad, también pudieron comprender esto. Nefesh, o el alma vital, que es la que se encarga de darle la movilidad al cuerpo humano. El ruah, que es el espíritu del hombre, que es un espíritu inteligente. Y el alma neshama. El neshama, que es el alma superior, que es el alma que sobresalía al cuerpo. Óigase bien, cuando Dios creó a Adán, no era un cuerpo con un alma, no, era un alma con un cuerpo. Y quiero que entendamos esto. ¿Cómo así que un alma con un cuerpo? Quiere decir que lo que sobresalía en Adán no era el cuerpo físico, sino el alma. Era la razón por la que él no se veía desnudo, porque él veía el resplandor de la vestidura de su alma. Y eso era lo que Adán observaba. Cuando Adán pecó, el alma fue ocultada en el cuerpo, porque el cuerpo está en oscuridad hasta que el alma se ilumina. Pero por causa del pecado, el alma fue absorbida en el cuerpo, fue encerrada en el cuerpo, que está en oscuridad porque es un cuerpo de pecado. Vive Cristo para siempre. Entonces, tenemos que el alma se compone de estos 3 componentes, o se descompone de estos 3 componentes. El nefesh, que es el alma vital, el ruah, que es el espíritu inteligente, y el neshama, que es el alma superior, el alma que asciende hasta el nivel de hacerse participante de la naturaleza divina de Dios y asciende en los niveles de radiación hasta alcanzar esa luminosidad máxima, que es la luminosidad de Dios. Por lo cual Dios dijo, yo dije, dioses sois. Pero por causa del pecado y la ignorancia, también dijo Dios, pero como cualquiera de los hombres moriréis. La ignorancia del hombre entender qué lleva dentro le ha llevado al punto de menospreciar totalmente la salvación de su alma y el despertar de su alma, porque el alma necesita ser despertada hasta crecer a los niveles superiores, a fin de que esa majestuosidad y esa gracia y ese poder y esa gloria que hay en Dios pueda ser alcanzada por nuestra alma. Por eso hay temas que hablan de la elevación del alma. Consiste en volver a elevar el alma de donde se cayó y aún avanzar hasta llegar a ese nivel de radiación, de gloria, de poder. La sabiduría de Dios dice que las cosas que Dios dio al hombre son cosas en las que los ángeles quisieran mirar. Porque los ángeles que fueron creados, si vemos aquí, dice que Dios dio aún a las aves de los cielos.
Nosotros sabemos que las aves que se mueven en este primer cielo son aves de carne y huesos, pero las que habitan en los otros cielos, en el espacio y en el cielo, tercer cielo, porque Dios dice que Dios dio a Adán para que se señorease sobre las aves de los cielos. Óigase bien, no dijo únicamente del primer cielo, sino de los cielos. ¿Y qué ave hay en el segundo cielo y en el tercer cielo? ¿De qué aves se está refiriendo Dios? Esto para que veamos el señorío que Dios depositó en el hombre, porque no fue cualquier cosa lo que Dios creó, no fue cualquier alma, no fue cualquier espíritu el que Dios depositó en el hombre, sino un espíritu superior capaz de alcanzar esa semejanza de Dios. Hoy en día se habla de la evolución del hombre en máquinas, no. La evolución del hombre siempre fue despertar al Dios que lleva adentro. Ese siempre ha sido la evolución del hombre, la verdadera evolución. Despertar al Dios poderoso que lleva por dentro. Porque somos una semejanza de Dios. Todos los hombres tienen una semejanza de Dios que por causa del pecado está caída y está en tinieblas. Hasta que vino Jesucristo, que es la luz que ilumina el camino que hay que recorrer para poder ser otra vez elevados y asociados a esa posición divina. Que es en ese nivel Neshama, que tiene la capacidad de ascender en los niveles divinos hasta alcanzar ese máximo resplandor de Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces vemos que el alma es un espíritu superior que se compone o se descompone en tres aspectos o tres partes, que son el nefesh, que es el alma vital, el ruach, que es el espíritu inteligente, y el neshama, que es el alma que se asocia con la naturaleza divina de Dios y asciende en los niveles divinos hasta alcanzar ese máximo resplandor de iluminación, de divinidad, que es el propósito de Dios desde el principio, formar al hombre hasta el punto de llevarlo a ser su hijo. Ese siempre ha sido el propósito de Dios, formar al hombre hasta el punto de llevarlo a ser su hijo, conforme a la medida de la estatura de Jesucristo. Siempre ha sido ese el propósito de Dios, formar hijos. Por causa del pecado las cosas variaron un poquito, o variaron un poco y tomaron una desviación que hoy en día el hombre no sabe con qué propósito está aquí en el mundo y está totalmente desviado, siguiendo propósitos ajenos a su realidad, a su condición, porque desconoce lo que lleva adentro, porque no sabe quién es. No sabe quién es. Por más científico que sea el hombre que está buscando la superioridad del hombre fuera de la voluntad de Dios, fuera de alcanzar la elevación del alma, es porque no comprende quién es. Pero entonces hoy nosotros estamos escuchando de parte de Dios que el alma que Él creó es un espíritu superior capaz de elevarse hasta la divinidad y que el camino es Jesucristo. Hay muchos caminos que últimamente han salido, como la nueva tendencia, la nueva era, como también está la cábala. Pero si buscamos elevar el alma sin la dirección de Jesucristo, con seguridad vamos a ser extraviados, porque en el mundo espiritual no está solo. Allí están ángeles, pero también hay demonios. Hay espíritus buenos, que es el espíritu de Dios, pero también hay espíritus malos que lo que buscan es desenfocar al hombre a fin de que el hombre no cumpla el propósito de Dios. Así que si buscamos la elevación del alma sin la dirección de Jesucristo, lo más seguro es que vamos a terminar desviados. Por lo cual Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Entonces, amados, para que vamos entendiendo qué es el alma, qué es lo que llevamos por dentro. Llevamos una semejanza de Dios, una naturaleza de Dios que por causa del pecado está caída, pero que necesita ser levantada hasta ese punto de llegar a ser participante de la naturaleza divina de Dios y alcanzar ese resplandor. ¿Por qué Adán y Eva no se veían desnudos antes de pecar? Porque no era un cuerpo con un alma, sino que era un alma con un cuerpo, alma viviente. Y la gracia de Dios, el resplandor de Dios era lo que se reflejaba. Y ellos tenían las vestiduras de luz que reflejaba el alma. Y vuelvo a decir esto: cuando el alma pecó fue absorbida por el cuerpo. Y entonces los ojos que se abrieron fueron los ojos carnales. Entonces, ¿qué es el alma? Un espíritu superior. ¿Cómo está compuesta el alma? Se compone de tres
se puede descomponer en tres manifestaciones, mejor dicho. El nefesh, que es el alma vital, el ruach, que es el espíritu inteligente, y el neshama. Ahora, en el ascenso del alma, por lo que el Señor nos ha permitido ver en este despertar espiritual, el alma está en lo más bajo, hasta el punto de ser comparada con un animal, una oveja. Pero a medida que el alma comienza a ser capacitada, comienza a desarrollarse, por lo cual dice la sabiduría de Dios, dice que, amados, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El alma tiene que comenzar a ser prosperada en conocimiento, en sabiduría, a fin de comenzar a crecer. Y en ese trayecto de crecimiento, el alma llega a un punto en que se halla con el espíritu y el espíritu le transmite ciertas cosas. Porque el espíritu del hombre, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Hay una diferencia entre el espíritu y el alma. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre viene con un perfil ya definido, una inteligencia de parte de ellos ya definida. Pero el alma tiene que desarrollar una personalidad. ¿Cómo? El alma tiene que desarrollar esa personalidad. Pero el Espíritu de Dios ya viene con un perfil definido y le da una inteligencia, pero el alma tiene que desarrollar tanto la personalidad como la inteligencia. Esa es la gran diferencia que hay entre el espíritu y el alma. Que el espíritu ya tiene un perfil definido, pero al alma le toca desarrollar ese perfil, que es la personalidad, que es la inteligencia del hombre. Pero el espíritu ya viene con esa inteligencia y con un perfil definido, por lo cual el espíritu clama Abba Padre. Pero el alma, por causa del pecado, ella queda prácticamente en cero. Bueno, queda hasta el nivel de un animal, la conciencia de un animal, que es una oveja. Gloria a Dios. Y de allí tiene que ascender hasta llegar a un nivel de raciocinio, de razonar como hombre y comenzar a comprender a medida que va ascendiendo desde Malhú hasta Yesed o hasta la corona, quién es. Así que, amados, el alma es lo más grande que Dios nos ha otorgado. Es el espíritu superior capaz de elevarse hasta ese nivel de luminosidad, de manifestar a Dios en su plenitud. Por lo cual él dice que tal es el Padre, es el Hijo. Vive Cristo para siempre. Entonces, por causa del tiempo, amados, vamos a dejar esto hasta aquí. Pero vamos a procurar hacer otra segunda parte porque hay mucho que decir acerca del alma, hablar sobre las regiones del alma, de dónde provienen, la región santa, la región impura, muchas otras cosas que hay que hablar acerca del alma, porque tenemos que tener este conocimiento, porque de hecho predicamos la salvación del alma, pero no tenemos claro qué es el alma, cómo funciona el alma. Eso también hay que hablarlo, cómo funciona el alma en el hombre, cómo opera, cómo se correlaciona con la mente, con el espíritu, la mente y con el corazón, que son los lugares de manifestación del alma, fuertes de la manifestación del alma, para poder tomar dominio de este cuerpo. Todas esas cosas es necesario que las aprendamos, que las tengamos claras para que sepamos que estamos predicando, que el alma que necesita ser salva no es cualquier cosa, es la semejanza divina de Dios, es la evolución del hombre, no en una máquina, sino en una condición divina conforme a la semejanza de Dios. Esa es la verdadera evolución del hombre, la que está pidiendo a gritos que sea rescatada, que le permitamos avanzar, crecer, hasta el punto de hacerse uno con Dios. Así que, amados, hoy hemos aprendido algo más acerca del alma. Esperamos, si el Señor nos lo permite, mañana u otro día sacar otra enseñanza más acerca de este tema, qué es el alma, cómo funciona el alma, de dónde provienen las almas, de qué región, de acuerdo al tipo de pueblo. Bueno, amados, Dios les bendiga y espero que el Señor nos permita para una próxima ocasión compartirnos una porción más acerca de este tema. Gloria a Dios.
Bueno, no te olvides de compartir la información. Dice que gracias recibiste y entonces dale gracia. Es información que aunque tenemos muchos años como creyentes y en la iglesia, muy pocos manejan. Entonces sería bueno que ayudáramos a difundir la información. Así que yo te invito a que compartas el mensaje, a que te suscribas al canal y que de esta manera nos volvamos emisarios de la gracia de Dios. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bueno, también si alguno de los que me ha escuchado no ha hecho la decisión, no ha decidido creerle a Jesucristo, no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy le invitamos a que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Porque ciertamente el alma va a comparecer delante de Dios y qué bueno sería que para ese día tengamos el abogado, el mejor abogado que es Cristo. Y basta con confesarlo a Él como el Señor y Salvador de mi alma. Dice la palabra de Dios que con el corazón creemos para justicia, pero que con la boca confesamos para salvación. Así que allí donde tú estás, yo te invito a que confieses con tu boca que aceptas el sacrificio de Jesucristo y que lo aceptas a Él como tu Señor y Salvador de tu alma. Basta que el hombre confiese estas palabras que estamos aquí anunciando, reconociendo el sacrificio de Cristo y aceptándolo como Señor y Salvador, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Porque escucha esto, porque escrito está en el libro de Apocalipsis, que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que hay una condenación eterna para todos aquel que viven sin reconocer el sacrificio de Cristo y mueren sin haber reconocido el sacrificio de Cristo para salvarles. Y es simple este reconocimiento, porque todo el que invocare mi nombre será salvo él, dice él. Todo el que invocare mi nombre será salvo. Y también dice que el que lo confesare delante de los hombres, él también lo confesará delante de su Padre y de los ángeles, delante de los ángeles y de su Padre que está en los cielos. Así que así de simple es el anotarse, el ser hallado anotado en el libro de la vida, hacer que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida. Únicamente basta confesarlo a Él, aceptando que creemos, confesando que creemos en su sacrificio y en su obra redentora, para que nuestra alma sea redimida de la muerte y del pecado. Por lo cual Él dijo que todo aquel que cree, que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Gloria a Dios. Así que, amados, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga una vez más. No te olvides, comparte, suscríbete al canal.